Presta atención a lo que voy a leer. Mientras siga con vida, el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, será una mancha en la credibilidad de Putin, por lo que nada le garantiza un exilio seguro en Bielorrusia, a donde ha sido enviado. Esto lo publicamos en el Orden Mundial el 2 de julio. Ayer se cumplían exactamente 2 meses de la rebelión de Prigozhin y su grupo Wagner contra el ejército ruso. Y ayer, precisamente, el avión de Prigozhin se estrelló. Nadie ha sobrevivido. La muerte de Prigozhin es mucho más. Es un grupo Wagner descabezado. Es la influencia rusa en África evaporada. Es un cambio en el poder ruso. ¿Es un mensaje de Putin? Yo soy Fernando Arancón y te doy la bienvenida a esta versión express de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del Orden Mundial. Hoy para analizar este tema rápido, no improvisado, pero bueno, sí con poco margen, estamos con David Gómez. ¿Qué tal, David? Bueno, hemos dormido poco, Fer. Hemos dormido poco, efectivamente, Eduardo Saldaña. ¿Tú también has dormido poco? Sí, yo he dormido poco. Estoy con David en eso. Bueno, yo creo que lo primero que debemos contar es exactamente qué ha pasado. Quizás hay alguien que esté escuchando este podcast o viendo este vídeo en YouTube que, bueno, o no se ha enterado o lo ha visto así rápido en el telediario o en las noticias y no se ha enterado mucho exactamente qué pasó ayer por la tarde. Bueno, por sintetizar un poco, ayer un avión del grupo Wagner que iba de Moscú a San Petersburgo se estrelló al noreste de Moscú, en la región de Tver, y según el Ministerio de Emergencia ruso, en la lista de 10 pasajeros estaba el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, también su número 2, Dmitry Utkin, y viajaban además otros 3 comandantes del grupo Wagner y el jefe de seguridad de Prigozhin. Y no ha habido supervivientes. Y según el canal de Telegram Grey Zone, que está vinculado al grupo Wagner, afirman que el avión fue derribado por las defensas antiaéreas rusas. Es una de las hipótesis que se manejan, pero Putin todavía no ha respondido a estas acusaciones y no se ha pronunciado al respecto. Esto la agencia rusa TASS, que es una de las agencias oficiales rusas, fue de las primeras en decir. Prigozhin figuraba en la lista de pasajeros de este vuelo. De hecho, Financial Times, la BBC se hicieron eco de eso. Y luego el Ministerio de Transporte Aéreo, algo así, o la Agencia de Transporte Aéreo de Rusia, confirmó que Prigozhin había muerto en el accidente. También como que fuentes del grupo Wagner dijeron, mira, estamos intentando contactar con él, no lo conseguimos. Bueno, en fin, o sea que se presume con casi bastante seguridad que está. Porque además mucha gente dudaba porque este hombre jugaba mucho entre los aviones, se cambiaba en el último momento, se bajaba y se iba a otro porque era un psicópata bueno, era precavido y claro. Creo que con lo que hemos visto quizá tenía motivos para serlo. Sí, totalmente. De hecho, había un segundo avión del grupo Wagner que se dijo que aterrizó también en Moscú. Se pensaba que podía ir en ese avión, pero al final parece ser que se identificó el cuerpo en ese accidente. Aquí nos surgen también varias preguntas, varias hipótesis. ¿Es un accidente, un derribo accidental, un derribo intencionado, un sabotaje ucraniano o ruso, de cualquier facción en rusa? Creo que ahora mismo son las principales hipótesis que están sobre la mesa. En el momento de grabar este episodio no sabemos qué ha ocurrido más allá de que el avión se estrella, es decir, no sabemos los motivos que han llevado a ese accidente o que se haya estrellado el avión, y creo que sería interesante que analizásemos o apuntásemos esas principales hipótesis que tenemos encima de la mesa. Sí, o sea, las principales son 4, y aunque es verdad que yo creo que nunca llegaremos a saber qué pasó realmente, porque esto acabará siendo siempre todo muy conspiración, y si es un accidente, los de Wagner te dirán que en realidad fue asesinado, ¿no? Pero bueno, la principal, o sea, la primera sería lo del accidente, que oye, pues podría ser verosímil, pero es extraño porque el recorrido del avión, que se puede seguir con Flight Radar, era bastante sencillo. En el vídeo del avión se ve que se cae a plomo, que además le falta un ala, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un accidente muy grave que podría ser verosímil, pero es extraño, ¿no? O sea, no parece la hipótesis más certera. Otra es un derribo accidental, que puede también ser. Se ha comentado. Sí, claro, es decir, se ha defendido esta tesis de que los antiaéreos rusos pudieron confundirlo con un dron ucraniano de estos que están lanzando hacia Moscú, y las defensas antiaéreas inexpertas pues decidieron derribarlo, ¿no? Sí, que a lo mejor no miden bien, no saben bien qué es y dicen, bueno, pues claro, disparo y luego ya... Y ahí hay precedentes, es verdad, que tenemos a los iraníes derribando un avión de pasajeros ucranianos en el 2020, entonces podría ser verosímil. Otra es un sabotaje... El MH, el avión neerlandés que volaba hacia Indonesia era que... Sí, pero ahí yo no sé hasta qué punto fue intencionado. Los rusos dijeron que fue por error, pero bueno. Sí, pero bueno, que ese tipo de cosas pasan. Sí, exactamente, puede darse. Sí. Luego está la opción de un sabotaje ucraniano, que también se ha difundido, y es, yo creo, que lo que más vamos a ver por parte de los canales prorrusos más próximos a Putin y al oficialismo
ruso, que podría ser la hipótesis. Pues sí, porque justo hoy, 24 de agosto, es el Día de la Independencia de Ucrania, pero es verdad que los ucranianos no han hecho siquiera una referencia a ello como en otras ocasiones. Y luego está el derribo intencionado, que esta casaría muy bien con las explosiones que se ven en el vídeo, ese ala rota, ¿no? También podría encajar un poco en toda esa imagen que hemos visto pública con las del accidente, y estaría claramente vinculado con esa idea de la venganza de Putin contra Prigozhin. La rebelión. ¿Qué pasa? Que esto no tiene mucha vuelta de hoja. O sea, sería básicamente que Putin se ha cargado a Putin Prigozhin. O alguna facción tipo pues el ejército ruso o algo así, Sí, pero vamos, sí, el establishment o el... Pero si se lo ha cargado el establishment, Sí. Putin dio el visto Sí, sí, bueno, sí, ¿no? sí, Que sí, esto sí. pues sería verosímil después de ese putsch, de ese intento de alzamiento de Prigozhin hace unos meses. Ya estaba en el punto de mira y ya se rumoreaba pues que esto podía pasar, y sería un mensaje muy poderoso del Kremlin. También creo que es importante que retrocedamos un poco, y es lo que voy a hacer ahora, porque es importante que vayamos 2 meses atrás, ¿no? A ese momento en el que Yevgeny Prigozhin... Además, exactamente 2 meses atrás. Que clavados. El día... Sí. Ayer fue 23 de agosto, que es. fue cuando este avión se estrella, y el 23 de junio, 2 meses antes, es cuando empieza ese rebelión, motín, putsch que intentó Prigozhin contra el ejército ruso. Pero ya digo, creo que para entender lo que pasó ayer, lo que pudo haber pasado ayer, yendo a esas hipótesis que decíamos de que si Putin o alguien en el establishment ruso se ha cargado a Prigozhin, también para quien estuviese un poco desconectado, que de todas formas en este podcast tenemos un episodio dedicado a ese golpe, que hicimos también un poco de manera express, o sea, que si alguien se lo quiere escuchar, ahí lo tiene en el feed. Recordemos un poco qué pasó en ese momento y qué impacto tiene sobre el Kremlin, sobre Putin, esa rebelión, ese motín de Prigozhin. Bueno, pues como bien comentabas, hace justo un par de meses Prigozhin se rebeló en una disputa de poder que había entre el grupo Wagner por un lado y la cúpula del ejército ruso y del Ministerio de Defensa, que competían por esos recursos militares en Ucrania y por esa influencia sobre la línea a seguir del Kremlin en la guerra ucraniana. El detonante es un ataque por error, supuestamente, del ejército ruso sobre las posiciones de Wagner en uno de sus campamentos, y esto provocó el motín. Es como la gota de colmo el vaso, porque venía como teniendo muchos agravios Prigozhin y Wagner, y ya es como ese ataque, es como, mira, me tenías todas las narices. Declaraciones públicas que ya estábamos diciendo, este hombre se va a resbalar en la ducha. Sí, de hecho, si os acordáis, ese famoso vídeo que sale gritando, diciendo Shoigu, Gerasimov, pidiendo munición y amenazando también incluso con retirarse de Bakhmut por la falta de asistencia militar. Entonces ya venían esas tiranteces de atrás, pero bueno, este es el detonante definitivo, la gota que colma el vaso, y los amotinados del grupo Wagner intentan avanzar sobre Moscú, toman Rostov del Don en el sur del país sin que nadie les detenga, van avanzando, y ya cuando están a unos 200 kilómetros de la capital se llega a un acuerdo con parece mucho, pero en Rusia es poco. Sí, es bastante por las poco. distancias que hay es poco. Y viendo también cómo iban avanzando desde el sur. Que derribaron aviones del ejército ruso, recordad. Helicópteros. Sí, que la única manera de frenarlos era destruir las autopistas por las que iban avanzando. Entonces daba la sensación de que podían llegar por la noche a la capital, y justo en ese momento se llega a un acuerdo con la mediación, se dice, del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y Wagner se va a Bielorrusia, Prigozhin también se retira hacia el país bielorruso, o bien se subordina, se integran dentro de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania. Así había quedado un poco ese pacto hasta lo que es ahora, y todo esto sí que trasladó una imagen de debilidad dentro de Rusia y dentro del régimen de Vladimir Putin, porque es verdad que ha habido opositores que han sido asesinados por mucho menos. Recordemos que esta es la rebelión interna más importante que ha tenido que sufrir Vladimir Putin desde que es presidente de Rusia, y se generó una imagen de cierta impunidad con Prigozhin para un reto tan gordo para la seguridad interna rusa como había sido este. De ahí que ahora esa asociación con un asesinato sea bastante golosa. Hombre, es lo que ya estuvimos comentando aquí, y está publicado en el orden mundial y demás, que Putin ha eliminado opositores. Totalmente. Por mucho menos. Tiroteados, envenenados, que se han caído por una ventana, que se han suicidado apuñalándose a ellos mismos. Bueno, en fin, es una amplia gama de muertes relacionadas con la oposición a Putin, y sorprendía muchísimo que en el momento en el que una persona hace, pero de manera abierta,
la mayor muestra de contestación o de deslegitimación de su régimen y del poder de Putin sea la persona que sobreviva. Era incongruente con la situación y los precedentes que incongruente, teníamos. pero también significativo del poder que llegaba a tener un Prigozhin o la capacidad de influencia en ese momento, ¿sabes? O sea, yo creo que por eso el que haya pasado este tiempo hasta su fallecimiento, bueno, entre que comillas, está muerto es evidente. Otra cosa es sí. por qué se ha muerto y quién, si alguien ha ordenado eso. Justo. Pero en cualquier caso también, por seguir un poco el argumento que planteas, recuerdo que también estuvimos hablando de que si algo le podía pasar a Prigozhin no iba a ser en el momento exacto de la rebelión, porque era muy fácil volver a soliviantar a Wagner y darle una excusa para pues desdecirse en su posición o en el pacto. Sino, si pasaría algo sería más adelante en el tiempo, precisamente para que no se conectasen esos dos momentos y a Putin le diese tiempo pues un poco para el divide y vencerás, ¿no? Sí, incluso si en el día de mañana se produjera una reforma dentro de la cúpula militar rusa, no se iba a producir precisamente al día siguiente también, porque sería acceder a las demandas de Prigozhin, eso es lo que comentamos también en ese episodio. Y yo por una cosa estaba pensando, es que es un tipo de accidente muy de la CIA. O sea, que no es así, pero si lo recordáis, o sea, esta estrategia de cargarte a un opositor en un avión o a alguien que te es problemático, tienes ahí a Lumumba, a uno de los presidentes de... Por eso Ho Chi Minh muchas veces viajaba en barco y no se montaba en Como aviones. el de Corea del Norte, que siempre viaja en tren. Por eso, China, en plan, Kim Jong-un. que no es casual, es que lo he pensado, digo, esto históricamente la CIA hizo muchos de estos y ahora parece que los rusos han tomado también el ejemplo. Pero bueno, que no es... la ventaja de un avión es que algo así... Busca tú las pruebas, ¿sabes? De cómo Busca tú fue. las pruebas, pero sobre todo que en un solo golpe, en un solo ataque, eliminas a toda la cúpula de Wagner. O sea, es que ahora iremos con las consecuencias o el impacto que puede tener esto, pero Wagner ha sido decapitado, descabezado. Yo entiendo que la carnaza está en quién se lo ha cargado y demás. Puede haberlo ordenado Putin, Shoigu, que es el ministro de Defensa. Ayer, de hecho, el día anterior, antes de ayer, al general Surovikin, que era favorable a Prigozhin y el que se le vinculaba también un poco con el motín. Entonces, si es casualidad, esta conjunción de acontecimientos, desde luego es mucha casualidad, y si no es casualidad, sino que es causalidad, está claro que el plan le ha salido redondo a quien lo haya hecho, porque ha apartado una facción entera en cuestión de 48 horas. Lo importante yo creo aquí es que comentemos qué impacto puede tener esta desaparición de Prigozhin del mapa político ruso, mapa político y geopolítico ruso, porque su influencia llega hasta África. Sí, o sea, yo lo primero que diría es que ahora mismo el grupo Wagner está descabezado. No simplemente por Prigozhin, sino por Utkin también, que es el calvo con símbolos nazis en los hombros, que hay una imagen en internet muy mítica de él. De repente han muerto los dos perfiles más importantes o con un perfil público más relevante del grupo Wagner, ¿no? Que eso no, o sea, es significativo porque al final el grupo Wagner tiene muchísima presencia en África, era una herramienta de influencia para Rusia en toda esa región. ¿Qué pasa? Que si se han cargado a un Prigozhin, el Kremlin está lanzando un mensaje muy importante. Es decir, dentro y fuera del grupo, pero sobre todo dentro para controlar a cualquier facción que pueda intentar insubordinarse o alzarse. Sí, claro, pero también, igual que manda su mensaje de, ojo, que yo estoy aquí y a la mínima voy a intervenir, manda su mensaje contrario. Cualquier facción en el grupo Wagner, si se diera el caso que deciden alzarse en armas, van a ir hasta el final, porque está claro que un pacto con el establishment ruso ahora mismo, con Putin, no te garantiza el poder seguir vivo, ¿no? Luego te sacaré una derivada que eso que has dicho, la voy a dejar para el final, que creo que es bastante interesante. Ya la voy a apuntar y es: si Ucrania, después de haber visto esto, se va a fiar de un pacto con Putin, creo que es interesante que pensemos en eso, ¿no? Un futuro acuerdo, es decir, este tío lo va a cumplir cuando se ha cargado ya a uno. Pero bueno, vamos al primer factor, lo que tú apuntabas. Un grupo Wagner descabezado. ¿Qué tenemos por delante de eso? Bueno, yo creo que tenemos que pensar sobre todo en África, en la influencia que tiene el grupo Wagner en el Sahel, porque si Wagner desaparece y se disuelve, esos gobiernos golpistas de la región se van a quedar completamente debilitados. De hecho, Prigozhin venía de Mali, de intentar reclutar gente allí. Sí, sobre todo en ese marco del golpe de Estado en Níger, la posible intervención de la CDAO, que vamos a ver en qué queda esto. Si la Junta Militar de Níger tiende la mano, se asusta porque ve que no va a tener el apoyo de Wagner o que tiene un Wagner debilitado, si la CDAO se envalentona todavía más y va hacia adelante con esa intervención militar. Es bastante interesante ver las implicaciones que puede tener en el Sahel, y vamos a ver cuál es el futuro de la organización en esa región. Quizás retienen algún remanente, alguna escisión de Wagner puede acordar con algún gobierno seguir trabajando allí.
También cabe la posibilidad de que haya otras compañías privadas rusas que ocupen ese espacio, incluso el ejército como ruso. Que evolucione claro, Wagner, ¿no? sí. En subgrupos y tal. Exactamente, yo creo que ese puede ser un poco el futuro más probable o el escenario más plausible, aunque habrá que ver, es bastante pronto para hipotetizar un poco en ese escenario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa influencia, ese poder de la organización era muy grande, independientemente de si siguen quedando remanentes, de si alguien asume ese hueco. Wagner operaba en una veintena de países de África. O sea, es que se dice pronto. Sudán, República Centroafricana, Mali... Y además no solo a nivel militar, con Siria, hablamos también Siria. de desinformación, hablamos de otro tipo de acuerdos y una presencia muy grande. Entonces es un activo muy valioso para la seguridad y para la estabilidad de esos gobiernos y vamos a ver cómo se reponen de eso. O sea, me alucina el impacto de este tema porque al final vemos cómo se conectan dos temas que en principio estaban muy alejados. Y es, por ejemplo, la muerte de Prigozhin con una hipotética intervención de la CDAO en Níger o en el Sahel, porque ahora estos gobiernos se han quedado un poco con el culo al aire y aquí en el orden mundial lo hemos estado siguiendo el tema de Níger y están muy conectados. Uno de los factores importantes a tener en cuenta ante una posible intervención en Níger era que iba a hacer el grupo Wagner. Claro, por sí, eso. Iba a apoyar a la junta golpista nigerina y ese era uno de los elementos que, por ejemplo, Estados Unidos estaba vigilando pero muy de cerca. ¿Qué que pasa? Le preocupaba la influencia rusa ahora, en África. Pero ahora nadie puede garantizar que eso no vaya a seguir ocurriendo. Ojo, Sí, también tenemos que tenerlo muy presente. De hecho, una de las cosas que se hablaba, de las discrepancias que podían tener Estados Unidos y Francia, es que Estados Unidos podía hacer la vista gorda con una junta militar que no se apoyara en el grupo Wagner. Ya. Que la importancia no es tanto quién gobierna en Níger, sino primero la seguridad a nivel de terrorismo yihadista y luego también el aumento de la presencia del grupo Wagner en el Sahel. También otro factor importante es lo que tú ya apuntabas, David, de que Wagner se desgaje en facciones, se desgaje en subgrupos que ya operen por su cuenta. No sé si unas se van a disolver, otras, de hecho han salido ya mensajes en Telegram, quieren una venganza contra Putin. Entonces aquí hay como varias, no sé si familias, pero desde luego sí tendencias dentro de Wagner. O sea, yo te diría, o en el post-Wagner que quede. Que hay dos elementos. Wagner no es un grupo per se ideologizado, son mercenarios. Aquí lo que manda es el dinero. Bonises, claro, pero Wagner sí que tiene un carácter ideológico en cuanto a ejerce una influencia ideológica sobre todo en los sectores ultranacionalistas. Entonces hay perfiles dentro de Wagner o subgrupos muy radicalizados. O sea, era el partido de la guerra, Prigozhin, con Kadyrov, el checheno, eran los que más empujaban a llevar la guerra de Ucrania hasta el último estadio, no una movilización masiva. Sí. ¿Qué ocurre? Es probable, o sea, y nos podremos encontrar con a lo mejor algunos factores más ultranacionalistas dentro de Wagner que decidan intentar tomarse esa justicia por su mano, bien ir a por un Lukashenko porque no garantizó la seguridad, o intentar, pues, yo que sé, algún tipo de movimiento interno. Yo lo veo más improbable. Lo que sí que veo probable dentro de toda esta jugada o esta situación en la que nos encontramos es que de alguna forma el grupo Wagner acabe integrándose en la estructura ya rusa. Es decir, que nos encontramos con ese actor no estatal mucho más controlado por el Kremlin. Ya sabemos que lo financiaba, Putin reconoció que financiaba al grupo Wagner desde hace años, entonces es probable que el haberse quitado en medio a Prigozhin y Utkin facilite que el grupo Wagner se alinee más con la estrategia de exterior de Putin y que la utilice claramente para tener presencia en la región como el Sahel o África subsahariana que mencionaba David. Y asumiendo, por ejemplo, esta tesis del asesinato por parte de Putin, personalmente es ahora mismo la tesis más verosímil, o sea, esto es mi opinión, pero bueno, viendo un poco los hechos y demás, es que me parece lo más lógico para con los intereses de Putin, etcétera, etcétera. ¿En qué situación le deja a él todo esto? O sea, ¿en qué rol, qué mensaje manda, qué puede pasar? Porque también Prigozhin era relativamente famoso o tenía buena imagen en la opinión pública rusa. No sé si, que se ha muerto es evidente y habrá gente en Rusia pues que sienta pena, pero si se sabe o se intuye que se lo han cargado, jolín, a Putin también le puede dejar en una posición comprometida es que al final te vas cargando a gente que hace cosas por Rusia. Sí, pero bueno, hay que ver hasta qué punto tú puedes estar en contra de que se produzca este asesinato, este magnicidio, pero luego también tienes que rebelarte contra él. Claro. Yo creo que de primeras... La segunda parte se ha visto que no funciona. Claro, yo creo que de primeras la imagen que transmite Putin es de fortaleza, de que sale reforzado de esta disputa. Al final ha acabado con esa facción más disidente, ha consolidado a sus más leales, como son Shoigu o Gerasimov. Pero creo que a medio y largo plazo esto sí entraña riesgos, porque hasta ahora Putin había jugado a ser
el árbitro entre esas facciones, ¿no? Las enfrentaba entre sí, hacía que ninguna acumulase demasiado poder para que se le pudiera rebelar, que el único punto en común que tenían era su lealtad hacia su figura, y lo hemos visto, por ejemplo, con la invasión rusa de Ucrania, como el Kremlin ha ido premiando y castigando a cada uno de los bandos en función de cómo iba evolucionando el conflicto. Ahora bien, ya no existe ese equilibrio de poder. Claro, o sea, ahora tenemos, se ha decantado todo. claro, una apuesta hacia una única facción, y si Rusia vuelve a sufrir reveses militares en Ucrania, que es algo bastante verosímil y bastante probable, ¿quién va a responder ante ellos y a quién le va a cargar el muerto Putin? Porque le va a ser mucho más difícil desligarse y eludir las responsabilidades sobre los fracasos militares. Eso es. Y luego, eso, también para ir un poco ya cerrando este episodio, vuelvo a la pregunta de Ucrania. Si asumimos que que Putin y Prigozhin llegaron a un acuerdo con la mediación de Bielorrusia, y este acuerdo se ha roto apenas 2 meses después, porque, bueno, en definitiva, si se lo han cargado es una evidente ruptura del pacto, porque se supone que Prigozhin quedaba protegido. ¿Qué mensaje manda, no ya a Rusia, al mundo, a Ucrania, de este año, el año que viene, dentro de 2 años, dentro de cuando sea, Ucrania y la Rusia de Putin firman un acuerdo? ¿Qué garantías va a haber de que Putin respete ese pacto y no simplemente gane tiempo para en el futuro volver a intentarlo? Es que yo te diría que no había ninguna antes. Es decir, yo creo que los ucranianos son plenamente conscientes de que no se van a fiar nunca de un Putin. Yo aquí voy a jugar un poco a la contra. Esto le da motivos. Claro, pero voy a jugar un poco a la contra porque ahora mismo creo que Putin se ha quitado de en medio, es un hecho, se ha quitado de en medio al ala más dura. Sí. Y eso abre la... Putin es un estatista y un superviviente, y lo que va a querer seguramente es continuar en el poder y mantener todo ese sistema bien afianzado. Entonces, yo creo, y habría que verlo, que en el corto plazo el haberse quitado de en medio a la más ultranacionalista puede favorecer que un Putin, jugando un poco con esas cartas de estatista que piensa en Rusia y demás, se consiga llegar a algún tipo de acuerdo. Fíjate lo que estoy diciendo ya ahora mismo, pero que sea un escenario más favorable para algún tipo de negociación, porque te quitas esa presión ultranacionalista. Pero yo no había caído, creo que se vayan a fiar. Sí me gusta tu tesis, porque al final recordemos que Putin, dentro del ecosistema, del marco de la beligerancia en Rusia, Putin es de los moderados, es decir, no es de los más hartos que van a por la guerra a tope. Era Prigozhin, era Kadyrov, ya están, uno ha desaparecido físicamente del mundo, el otro políticamente está ya. Y que esto entronca con lo que decía David, que para mí es importante, y es, hay que entender que Putin ahora mismo va a pasar de tener que luchar contra esas facciones y ordenarlas a tener que luchar contra la presión del ultranacionalismo. El artículo de Foreign Affairs que leíamos hace unos días está muy bien. El del etnonacionalismo en Rusia, el etnoestado. Hay que entender, fantástico. Putin es un estatista. Y Putin va a querer mantener eso, pero tiene una pulsión ultranacionalista que un Prigozhin y este tipo de perfiles lo estaban alimentando. Entonces, ahora mismo lo que tiene es que controlar precisamente eso, porque es lo que va a amenazar claramente a su poder, ese caldo, esa base nacionalista que la guerra está generando. Ya. No sé si tú quieres añadir algo, David. Que yo he soltado aquí me parece. La teoría se ha soltado esta de Foreign Affairs, la réplica. Yo comparto prácticamente todo lo que dice Edu, también esa idea de que Putin ya partía de una credibilidad cero para Ucrania y para la comunidad internacional en general. Sí que es verdad que esta hipótesis que manejas de el hecho de que haya desaparecido esa facción más dura, por lo menos de primeras, así de forma más visible, sí que facilita la opción de que Putin pueda vender la posibilidad de un acuerdo, pero del mismo modo creo que si él ha hipotecado su futuro en esa guerra no va a tener problemas en escalar con tal de mantener la estabilidad y de mantener su régimen. Entonces creo que vamos a ver cómo evoluciona, qué es lo que sucede. Es difícil ahora hipotetizar y teorizar sobre lo que va a pasar, pero creo que es una idea bastante interesante. No, es evidente, y además tampoco pensemos que Prigozhin era ningún santo o es una especie de mártir era un nazi. Efectivamente, de la democracia en Rusia. No, era una persona que tenía una plaza de garaje abiertamente reservada en el infierno para él. O sea que no, era un tipo que el mundo está mejor sin Prigozhin, pero en cualquier caso eso tiene unas consecuencias sobre la propia Rusia, sobre la guerra y sobre el mundo. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso interesante, completo, sobre todo teniendo en cuenta lo poco que sabemos de Prigozhin. Así que muchas gracias, David, muchas gracias, Eduardo, por las claves. Ya digo, esto es ahora mismo lo que sabemos de la muerte de Prigozhin. Si vamos conociendo más detalles, si esto tiene repercusiones tanto en Rusia como en el mundo, lo contaremos. Gracias a ti también por escucharnos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, y también por vernos en YouTube. Y nos vemos, no sé si mañana, porque prácticamente todas las semanas hay un episodio, pero aquí nos tenemos que ir adaptando. Pero en cualquier caso, estos días también nos tendrás con más capítulos en No es el fin del mundo, y desde luego la semana que viene. Nos vemos.
No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido Guillermo Reset, sintonía original Pablo de Diego.